La definición de una candidatura para 2024 que represente a la oposición es un reclamo de quienes se dedican a analizar el tema político para este sector, que es importante llegar a 2024 con la menor cantidad de candidatos posibles. Hoy hemos visto, en este espacio hemos tenido por lo menos ya 6 candidatos. Hemos visto en redes sociales entre 20, 25 nombres que ya o han anunciado su intención o se sabe dentro de quienes están en el mundo político están en posibilidades de aspirar. No sé si Tomás Juanipa lo está haciendo, sé que Juan Pablo parece que sí, pero Juan Pablo sí, claramente. Pareciera que hay un montón de nombres que están surgiendo, pero propuestas también han surgido. Sí. La plataforma unitaria habla de la posibilidad de definir a final de este 2022 la fecha para unas primarias. Han hablado de una consulta popular, hay propuestas de elecciones en 2 vueltas para estas primarias. Y la amplitud de lo que puede hacer el proceso es un tema clave. ¿Cómo lo ve Tomás Juanito? Mira, yo creo que las primarias tienen que ser primarias muy inclusivas. ¿Inclusivas en qué sentido? En que todo el mundo sienta que se está eligiendo a la gran opción que pueda derrotar a Nicolás Maduro, que yo creo que es la aspiración mayoritaria del país. En segundo lugar, que eso se convierta como una primera vuelta. Todo aquel que quiera un cambio en Venezuela pueda participar sin mayor restricción. En tercer lugar, que pueda ser un ejercicio de democracia, pero también un ejercicio de organización y transparencia que vuelva a motivar a la gente en la participación electoral. Y en ese sentido, yo lo que creo es que el requisito que tiene que haber es que quien quiera medirse en unas primarias quiera de verdad derrotar a Nicolás Maduro y que este drama que estamos viviendo pueda cambiar definitivamente. Porque si estás allí como caballo de Troya para después recibir órdenes desde Miraflores, no tiene ningún sentido que participe en un proceso de este tipo. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que ser lo suficientemente abiertos y amplios para que todo el mundo pueda participar como elegible y mucha gente quiera participar, se anime a votar para elegir a esa persona. Luego me parece que es fundamental que nosotros empecemos a trabajar en la organización de estas primarias. La plataforma unitaria ya ha venido trabajando en reglas, en normas, etc. Pero creo que un reto gigantesco es que nosotros podamos tener una comisión de organización de primarias que sea de tan alto nivel, que trascienda partidos políticos, que trascienda alianzas y que se convierta en una suerte de rectores en el buen sentido de la palabra, que le dé garantía y certidumbres para todos. Por ejemplo, te diría, por decirte algo que yo sé que suena un poco difícil que pudiera ocurrir, pero ojalá el cardenal pudiera formar parte de eso. O sea, gente que nadie vaya a cuestionar. La Iglesia es una de las instituciones que tiene más credibilidad. Más credibilidad en el país, pero que además en un ejercicio de este tipo, entendemos que ver a un cardenal en una situación de esta, por eso lo pongo a ese nivel extremo, es para poder dibujar el perfil que deberían tener quienes estén allí, para que todo aquel que quiera participar sepa que no está participando en algo en lo que pudiera ocurrir algún tipo de desequilibrio, de sesgo, de manejo inadecuado, que es lo que le hemos criticado al régimen durante todos estos años, sino que sea algo profundamente transparente, profundamente democrático y que llame a la participación. Por lo tanto, yo creo que ese puede ser un gran evento y ese es un evento que nosotros tenemos que ir a la par del proceso de negociación para conquistar condiciones electorales. No pueden seguir habiendo partidos secuestrados por el Tribunal Supremo de Justicia, cuyas autoridades son nombradas desde Miraflores, porque todos sabemos que lo que se decide en el TCJ viene con órdenes de Miraflores. No podemos seguir teniendo a los candidatos que pudieran ser los más fuertes e importantes inhabilitados porque pueden ser un riesgo para quienes están en el poder. Eso es inaceptable. No puede ser que siga siendo un tabú la participación y la veeduría de la observación internacional. Los medios de comunicación tienen que tratar de forma igual a todos los que aspiran y en definitiva todas estas cosas tenemos que lucharlas en una mesa de negociación donde yo aspiro también que podamos llegar a acuerdos en política social. Por ejemplo, que nosotros podamos tener un acuerdo para que Venezuela pueda recibir el financiamiento necesario y que los enfermos renales puedan tener su tratamiento y los enfermos oncológicos puedan tener su quimioterapia y su radioterapia y quienes están esperando por una operación desde hace 2 años puedan ser operados. Yo creo que nadie en este país pudiera estar en contra de que nosotros hiciéramos ese acuerdo, pero para eso, Carlos, hay que sentarse. Y hay que sentarse rápido, porque el que tiene una enfermedad oncológica, el que tiene cáncer, no puede esperar 6, 7, 8 meses para que los políticos ni a 2024 que lleguen las elecciones. Exactamente, para poder resolver su problema. Y por eso la disposición que nosotros tenemos en este momento es una disposición de reiniciar ese proceso cuanto antes para dar resultados,
generar confianza en el país, pero que esos resultados no se queden allí para que sigan atornillados en el poder quienes no les gusta cuando hay elecciones libres, sino que avancemos en los derechos políticos de la gente, en los derechos ciudadanos de los venezolanos, para que podamos tener una elección verdaderamente competitiva y sea el pueblo el que decida si quiere 6 años más de Maduro o si lo que quiere es un nuevo gobierno que una al país, que transforme la realidad que estamos viviendo y sobre todo, Carlos, que abra las puertas para que mucha gente que se ha ido pueda volver a unir la familia venezolana. Si en algo se traduce el drama que vivimos en Venezuela, más allá de las cifras de desnutrición, más allá de esas cifras horribles que vemos en materia de salud, lo peor que le ha pasado al pueblo venezolano es la división de la familia, porque eso no está en nuestro ADN, no está en nuestra cultura, no ha sido nuestra costumbre. Y que hoy tú tengas un hermano, un hijo, un sobrino viviendo afuera, tus padres, es una cosa tan dolorosa que nosotros no podemos acostumbrarnos a eso, y un cambio es muy importante porque permite que toda esa gente pueda sentir que en Venezuela se puede progresar, echar para adelante, y por eso vale la pena volver. Y que además puedan votar, que también está dentro de la mesa. Bueno, eso es un tema fundamental. Es un tema fundamental. Son millones de venezolanos que están afuera y que tienen derecho a poder emitir su opinión. Para eso tiene que permitírsele la inscripción. Entonces le puede poner restricción. Mira, la única parte que yo he visto que una persona cuando está afuera no puede votar en la elección de su país es de acuerdo a cuál es su estatus migratorio. O sea, si su estatus migratorio es regular, puede votar. Si es irregular, no. Eso es un problema del país en el que está, no del país donde tú naciste y donde tienes derecho a opinar. Que no exista posibilidad de que te puedas inscribir, eso es inaceptable desde todo punto de vista. Y esos son temas que tenemos que poner en la mesa porque al final esa gente que quiere volver a Venezuela también quiere volver a Venezuela sabiendo que quien los va a gobernar es producto del mayor acuerdo a través de votos que se haya conseguido en el país. La carta fuerte de esta mesa de negociación sin duda son las sanciones. Y en este sentido, ¿qué se está dispuesto a hacer? Porque sobre el tema de las sanciones existe el debate de que levantarlas, flexibilizarlas, va a favorecer a Maduro o va a darle oxígeno al régimen, como dicen en redes sociales. Hay un tema por el que a mí me cuestionan mucho cuando lo digo en los programas de televisión. Yo creo que a ningún país le sirve ser un país sancionado de por vida como ha estado Cuba, y tampoco a un país le sirve un mismo gobierno como el que ha tenido Cuba durante más de 60 años. Y yo creo que en ese espejo nosotros tenemos que mirarnos para poder lograr un cambio definitivo. Y tenemos que estar abiertos a que pueda haber cualquier tipo de acuerdo que permita que Venezuela pueda conseguir su libertad económica. Para mí no habrá cambio económico en Venezuela si no hay un cambio de gobierno. Eso estoy absolutamente claro. Pero en la medida en que vayamos aproximando posiciones a pesar de nuestras diferencias, lo mejor que podamos tener todos es que en Venezuela haya normalidad democrática, haya normalidad institucional y jurídica y haya normalidad económica y social. Y por lo tanto, todos estos temas tienen que hablarse sin prejuicios, sin complejos, porque al final lo que importa es el futuro, la dignidad y la calidad de vida de los venezolanos. Hay sanciones que pueden ser sanciones económicas contra un país, hay otras que son personales, son cosas totalmente distintas, pero esos temas tienen que abordarse con absoluta transparencia, porque al final lo importante aquí es que nosotros podamos decir, fuimos útiles para que los venezolanos pudieran mejorar su calidad de vida, fuimos útiles para que Venezuela recobrara su libertad democrática y fuimos útiles para que Venezuela pudiera volver a ser un país donde una política económica distinta a la que ha puesto Maduro durante todos estos años puede implementarse y el país pueda progresar, volver a competir y reinsertarse en el mundo. Ahora, esas sanciones tienen una justificación. Son sanciones que se han dado, lamentablemente, porque Venezuela se ha ido alejando del Estado de Derecho y es parte de lo importante que nosotros tenemos que tener en esa negociación, es volver a un Estado de Derecho donde el mundo entero nos reconozca como un país donde no se violan derechos humanos, donde se respetan las libertades, se respeta la independencia de poderes, donde hay una justicia equilibrada y donde la gente puede emitir su opinión sin ser perseguida, castigada, apresada, asesinada o que tenga que huir del país, como le ha pasado a muchísimos dirigentes políticos. Un país diferente, nos toca finalizar lamentablemente. Hay venezolanos que podrían pensar, y además es una denuncia de un sector político del país, que el gobierno y la oposición son lo mismo. En la campaña del 21 de noviembre fue hubo una campaña, en Caracas por cierto, como más Juanipa sí, la vivió, totalmente. En el estado de Anzoátegui también la vimos. Los dos son lo mismo. Las irregularidades de PDVSA por un lado, las irregularidades de monómeros y de Citgo. Es una propuesta diferente. ¿Qué pasa con esto? Porque hoy vemos a un sector político, Enrique Capriles decía el fin de semana, quien esté perinato está hablando del pasado o se quedó en el pasado. Es decir, ¿qué pasa con todo lo que trascendió de esa ruta y las irregularidades, esas denuncias que hay sobre... Todo lo que haya ocurrido en materia de irregularidades tiene que ser investigado hasta sus últimas consecuencias. Porque además,
La oposición en Venezuela está para lograr un cambio político en Venezuela, no para administrar bienes, ni para administrar empresas, ni nada de eso. Y además, nuestro objetivo es poderlas administrar en todo caso con gente decente que llegue al poder a través del voto y ocupe los espacios institucionales. Con lo cual, esta etapa que estamos viviendo es una etapa de reencuentro entre los venezolanos para hacer del voto un voto que pueda decidir. El voto que pueda decidir en términos de todo lo que ha venido ocurriendo con la violación de los derechos electorales de los venezolanos y lo que ocurrió en el 2018, que fue una elección que no fue transparente para todos. Por lo tanto, hay mucho por transcurrir, muchas cosas que podemos hacer, pero sobre todo, más allá de las culpas que a veces queremos ponernos, lo importante es ver cómo somos útiles y servimos a los venezolanos para que libremente puedan vivir mejor y puedan tener calidad de vida. Pero debe haber responsabilidad, estamos hablando de fondos de la nación. Te lo acabo de decir, todo lo que haya que investigar, hay que investigar. Mira, que hay que investigar, por ejemplo, las decenas de miles de millones de dólares que se gastaron para la generación de electricidad a través de termoeléctricas que nunca fueron instaladas y que hoy estamos viviendo eso. Y entonces ellos hablan de saboteo cuando lo que hubo fue un despilfarro y un desfalco terrible de lo que ha ocurrido. Si eso ha ocurrido en otras partes, que sea investigado. Pero en definitiva... Y en monómeros también, por ejemplo. Eso, si eso ha ocurrido en monómeros o en otra parte, que sea investigado hasta sus últimas consecuencias. Porque lo más importante es que el pueblo sepa qué pasó, pero sobre todo que pueda mirar al futuro. Y si nos quedamos solamente en las culpas y en las persecuciones y en las facturas, dejamos de hablar del niño que tiene 5 años y está desnutrido y que necesita de acuerdos para que pueda vivir mejor y para que pueda tener un gobierno que de verdad se preocupe por él. Y por eso yo creo que el proceso de la negociación de México hoy es más importante que nunca, más urgente, y creo que hay un momento geopolítico interesantísimo para que esto pueda traer resultados positivos para esa Venezuela libre, justa, democrática y con progreso que nosotros tanto hemos soñado en Primero Justicia. Tomás, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia. Hacemos una pausa y seguimos en el tema político. Cody Campos estará con nosotros, dirigente nacional del movimiento LGBTI, anunciando que este movimiento también va a presentar una propuesta política al país. Al regreso de la pausa conversamos con nuestro invitado.